Hay mucha preocupación en la comunidad científica y en los ambientalistas por el riesgo en que están los pueblos en aislamiento voluntario por la deforestación en el Parque Natural Serranía de Chiribiquete. El contacto con agentes patógenos que son desconocidos por su sistema inmunológico los podría llevar a su extinción. Chiribiquete es el parque natural más grande de Colombia, con más de 4.3 millones de hectáreas. El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, ubicado en la Amazonía colombiana, es el parque de selva más grande de América Latina. Con el paso del tiempo, su extensión ha sido ampliada paulatinamente. Pasó de tener 12.800 kilómetros cuadrados en 1989, luego 27.800 kilómetros en el 2012 y finalmente alcanzó los 42.800 en el 2018. Este pulmón gigante de la selva, además de su riqueza biológica, se caracteriza por la presencia de grupos indígenas en aislamiento voluntario que hoy están en riesgo de genocidio por cuenta de la deforestación. Se han concentrado grupos que están desarrollando actividades de tumba quema y de generación de fincas. La característica que me llama la atención de estos grupos es que no parecieran ser de pequeños campesinos. Las investigaciones del politólogo y ambientalista Roberto Franco García, con el apoyo de Amazon Conservation Team, permitieron documentar la presencia de 10 grupos indígenas en el Amazonas. En Colombia se creía que únicamente había un grupo aislado, sin certeza sobre él, sobre su existencia como tal. Hasta el año del 2010 sobrevolamos el territorio del Parque Nacional Río Puré y observamos desde el aire 2 tipos de malocas, vimos gente y efectivamente comprobamos que sí existen grupos aislados en Colombia. A pesar de que se encuentran en territorios protegidos, los riesgos para esta población son altos. Con grandes cantidades de grupos que fueron contactados en menos de una década, desaparecieron la mayoría. Y los que quedan remanentes supremamente golpeados, no solamente por las enfermedades, sino porque además tienen un proceso de culturación muy rápida y de pérdida territorial. Ellos viven de los productos que cíclicamente da el bosque. Y el otro problema muy serio es que ancestralmente estos pueblos son pescadores y actividades novedosas como la minería, tanto la artesanal como la industrial, dejan metales pesados como el mercurio que se bioacumulan. Pero el problema va más allá. Hay que tener en cuenta que esas comunidades están todavía tan lejanas de la llamada civilización que no tienen la resistencia biológica a las enfermedades que nosotros tenemos, de manera que una simple gripa puede realmente diezmar una comunidad de esas. Mientras la Agencia Nacional de Tierras no oriente un proceso de colonización, va a haber un tercero que lo haga. Y en general son terceros que no son necesariamente grupos que están dentro de la legalidad. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo que se debate en el Congreso, el gobierno propone hacerle frente a la problemática con un nuevo artículo en el que se contempla la creación de un Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales. Hay una frase célebre que dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, y eso es precisamente lo que no queremos que vuelva a pasar en Colombia con los pueblos en aislamiento voluntario que habitan en Chiribiquete. Los Nucac Macú, conocidos como uno de los últimos grupos nómadas del planeta, se están extinguiendo por el contacto que tuvieron en el pasado con colonos e integrantes de grupos armados al margen de la ley. Los indígenas no quiere perder territorio, quiere tener territorio original que es de nosotros. Con este relato comenzó hablando en agosto del año pasado un líder de la tribu Nucac Macú al programa Los Informantes del canal Caracol. Este preocupante testimonio dio fe del camino de la extinción de estos indígenas nómadas de Colombia, que durante muchos años vivieron tranquilos en la selva, en medio de los ríos Inírida y Guaviare, hasta que, según ellos, tuvieron contacto con el hombre blanco y su historia se partió en dos. Y desde esa época pues entraron en contacto con esta civilización, o mal llamada civilización, y desde ahí ha sido catastrófico. Es donde existe el corredor de conflicto armado, porque se guardan muchos grupos al margen de la ley, entre ellos la FARC, que han ido, digamos, ocupando ese territorio. Relata que el contacto con los hombres blancos les causó enfermedades que acabaron con más del 50% de la etnia. Antes de ser descubiertos eran una tribu libre, construían sus campamentos con madera y hojas de palma y cazaban micos. Pero los grupos armados invadieron su territorio en los años 90 y convirtieron su tierra en un territorio lleno de minas antipersona y en un campo de coca. Ellos dijeron que salgas de aquí
que no quede jamás en esta zona, dijo ellos. Entonces de ahí nos tocó salir nosotros. Insisten que quieren vivir como antes, sin problemas con los colonos o los campesinos y sin hambre, por lo que piden la colaboración del gobierno. En los acuerdos de paz, en el capítulo indígena, se reconoce como un pueblo nómada, pero digamos no hay hasta ahora, no hay digamos un programa de atención para la implementación real de ese capítulo étnico donde dice que se va a proteger. Según la ONIC, muchos pueblos indígenas tienen grandes necesidades y a esto se suma el abandono de sus costumbres. Por ejemplo, ahora los Nucac Macú ya no se pintan la cara, ya no tejen trajes ni hamacas y cazan eventualmente.